¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Así dimite un ministro. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España, como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. Alberto Ruiz Gallardón deja la política, así al menos lo ha anunciado hoy el ya exministro de Justicia en una comparecencia de unos 50 minutos, horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desautorizara a Gallardón al confirmar que definitivamente el Gobierno renuncia a tramitar la reforma de la ley del aborto. Pero en este momento yo como presidente del Gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. La dimisión de Gallardón, con la que se llevaba especulando desde hace ya unas cuantas semanas, así que una dimisión prevista, pero una dimisión también impactante. En esa comparecencia que iniciaba a las 5:35 de la tarde, dijo cosas como estas. De que no he tenido la capacidad de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros, y yo no soy en estos momentos la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto. No me voy con dolor, de ninguna de las formas. La política a veces te da satisfacciones y a veces te las quita. No haré relato yo aquí de algunas de las cosas que de mí se han escrito, y no solamente en los medios de comunicación, sino en la puerta de mi casa. Rajoy está a punto de coger un avión para marcharse a China, así que tenía muy poco tiempo para buscarle sustituto al dimisionario Alberto Ruiz Gallardón. Marina Quevegato, ¿quién va a ser el nuevo ministro de Justicia? Pues Fernanda, se llama Rafael Catalá y hasta ahora era el secretario de Estado de Infraestructuras y el número 2 de la ministra de Fomento, Ana Pastor. En su día, entre los años 2002 y 2004, fue también secretario de Estado de Justicia con José María Michavila como ministro. Él, el nuevo ministro, tomará posesión la próxima semana y hasta entonces sus competencias serán asumidas, Fernanda, por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, una de las principales ocupaciones del nuevo ministro, Rafael Catalá, que como ha dicho Marina, era hasta hoy colaborador de Ana Pastor, un detalle no menor, será, como decíamos, gestionar la patata caliente de Cataluña. En las próximas horas se va a publicar al fin en el boletín oficial de la Generalitat la ley de consultas aprobada por el gobierno de Artur Mas el viernes pasado. Hoy fue una jornada de desmentidos después de las informaciones que apuntaban a la posibilidad de que el próximo 9 de noviembre, además de una consulta, se celebraran unas elecciones. Marina, ¿qué ha pasado? La polémica de la mañana. Nosotros desayunábamos con este titular del periódico El Mundo. Mas pretende que el referéndum y las elecciones anticipadas coincidan el 9N. Una bomba informativa que rápidamente fue desmentida. El principal problema es que hacerlo sería ilegal, ya que la ley obliga a que pasen 54 días entre la convocatoria y los comicios. Así que hoy le ha tocado al portavoz del gobierno de Artur Mas decir un no rotundo. Él garantiza que no habrá elecciones el 9N. Bueno, pues entraremos en detalle de todo lo que ha pasado con Cataluña. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. Este xogo do gato e o ratón forma parte da escenificación do que está acontecendo? Eu creo que este xogo do gato e do rato é justamente o que nos está aburrindo. Quero decir que todo o mundo está esperando, sobre todo despois de ver o de Escocia, que falamos hai unha semana, que haxa movimentos, solucións, negociacións, propostas, e o que temos é, por un lado, cautela, e polo outro, creo que foi a expresión expresada, ou a palabra expresada por o presidente da Generalitat, astucia. Sí. Entón, claro, non son valores que construan nada, simplemente permiten ir navegando en augas procelosas. Home, eu espero que... Bueno, sei que isto ten que partir. O problema é cando e de que forma. Todo o mundo sabe. É dicir, todos os cidadáns e todas as cidadanas saben que isto ten que partir. E todo o demais, o sea, de feito, todo isto o único que axuda é a xenerar unha enorme confusión que vai agrandándose e que pode levar a lugares pouco recomendables. Eu creo que ese é o problema e o temor que podemos ter todos. Que lugares? Non o sabemos. Canta máis incertidume, peor. Cando en democracia as solucións son moi fáciles. Carlos González Príncipe, ¿son muy fáciles las soluciones en democracia? En el momento en el que nos encontramos y con todo el barullo que ya hemos conseguido alcanzar entre todos. El ser humano es un ser muy complejo, espero que mi colega nos lo explique, porque el cerebro humano es muy complejo. Por lo tanto, creo que las soluciones sencillas son más bien peligrosas. Lo que me preocupa más hoy es que
la última señora que yo vi por la tarde en la consulta, una mujer trabajadora con una niña de 2 años, me dijo, hoy vengo muy feliz, doctor Príncipe. Y luego, pues mire, porque mi madre me ha mandado un WhatsApp de que dimitió Gallardón. Dice, tiene una niña, dice, una niña además que consiguió con fecundación in vitro, tiene mucho más mérito. Me decía esta señora, mire, este hombre nos iba a hacer muy infelices a muchas. Entonces, que haya alguien más feliz hoy, para mí es un hecho importante, mucho más importante que las tonterías. Pues el tema además no lo... A ver, yo es que cuando la gente dice, es que estoy harto de los políticos profesionales, me aburren, me aburren mucho. Enseguida vamos a presentar al invitado porque a lo mejor no sabe que esta frase salida de Carlos Príncipe, que fue alcalde de Vigo, hablando de políticos profesionales, pues tiene mucha gracia. Dina Dumito, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú has sentido alegría hoy? Sí, yo he sentido mucha alegría. De hecho, estaba en la universidad cuando Rajoy hizo sus declaraciones y cuando dimitió Gallardón también. Y es curioso que normalmente, bueno, no es por hablar mal de los estudiantes, pero muchas veces cuando dimite un ministro no se corre la voz tan rápido, ¿no? Y en la universidad, en la Facultad de Educación, donde estaba yo, todas las estudiantes al momento sabían que habían dimitido Gallardón y todo el mundo hablaba de esto. O sea que es una noticia muy grande y yo creo que todas las mujeres están muy contentas en este momento. Carlos Aymerich, moi boa noite. Hola, boa noite. Triunfo de quen esa dimisión? Eu creo que triunfo, en primeiro lugar, das mulleres, non? E, no caso galego, pois, esa plataforma polo dereito a decidir, que eu creo que o dereito a decidir é universal, pero neste caso refírese ao dereito das mulleres a decidiren sobre o seu propio corpo e que non decida o señor Gallardón nin a conferencia episcopal. E, por tanto, creo que é éxito pois, desa presión democrática que as mulleres, eu creo que en xeral os demócratas, non, de Galicia de todo o Estado fixeron para que un proxecto de lei, un anteproxecto de lei retrógrado fose retirado, pero eu, seguindo pola liña de Adina, claro, eu estaba na Facultade de Dereito e o comentario era alegría polo do aborto, pero decir, a ver se nos sacan a lei de tasas tamén. Claro, porque no ámbito xurídico, claro, que a lei de tasas está supoñendo realmente un obstáculo para o acceso á xustiza de moitísima xente. Non? Falaremos despois con Evaristo Nogueira de como están encaixando os abogados a dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. Tú, Cerviño, moi boa noite. Boa noite. Por que dimite Gallardón? Despois tenemos ocasión de entrar en moito detalle en relación con esta nova, pero hai quen sostén que en realidade non é froito da presión social, digamos, sino da propia bronca que tiña dentro do Partido Popular. Eu creo que dimite porque o goberno decide retirar unha lei, e iso que me alegra, o que me alegra é que o goberno, non tanto a dimisión de Gallardón, que vai de seu, está ben, pareceme ben, e ademais yo alabo a él personalmente, non? Sino a retirada dunha lei profundamente reaccionaria, non? E iso é o realmente importante, non? E dimite porque eu creo que el se embarcou probablemente en exceso nesta lei, ou non sei se en exceso, entón unha cousa que nunca se explicou moi ben, porque Gallardón representaba bueno, a ala máis progresista do Partido Popular, teóricamente, eso parecía, pero demostrou que así non era exactamente, non? Entón, bueno, dimite porque se siente desautorizado. Bueno, como decía, buena parte del programa esta noche va a estar ocupada en analizar el asunto de la dimisión del señor Gallardón, pero hoy tenemos también el honor de recibir aquí en el plató de Vía V a José Luis Díaz. Muy buenas noches. Investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Universidad de México, descendiente de gallegos, sobrino en concreto del médico y alcalde republicano de Oincio, que fue asesinado por pistoleros fascistas en el año 1936. Enseguida vamos a hablar de la peripecia de su tío. Hay incluso un libro publicado por usted de hace ya un tiempo. Está aquí en Galicia bueno, participando en una de las actividades de la Facultad de Historia. Pero antes de empezar, como primer apunte, me consta que viene por Galicia bueno, cuando sus obligaciones profesionales se lo permiten. ¿Qué perspectiva tiene desde allí y con el conocimiento que tiene, que le dan sus raíces, de lo que está pasando en España en estos momentos? Bueno, a mí me es muy cercano España y Galicia en particular, por muchas razones. Me mantengo relativamente informado del asunto, pero esta vez fueron 3 años, desde la última vez que vine hasta ahora, y sí que se nota un problema mayúsculo. Vamos, la situación social y la situación de trabajo y el ánimo de la gente es muy distinto ahora. ¿Sí? ¿Ha notado la diferencia entre Sí, cómo no. Sí. Yo noto que, incluso en mi familia, que aquí es extensa, noto la desesperanza, una sensación de falta de perspectivas, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que afortunadamente están todos estudiando y demás, pero la falta de perspectivas es muy clara.
y se siente pues una incertidumbre muy clara y una tensión muy clara, ¿no?, en la gente. Ahora, también hay que ver todo en perspectiva, ¿no? Yo vengo de un país donde la problemática es de otro estilo, pero en otro sentido es mucho mayor. El problema de la violencia y del narcotráfico y de la corrupción es en varios órdenes de magnitud superior. Bueno, vamos a entrar en detalle enseguida de la peripecia profesional de José Luis Díaz y de la de su familia, pero queríamos hacer una primera conexión para hablar de la noticia del día con Gonzalo Bareño. Muy buenas noches, Gonzalo. Gonzalo, buenas noches. Bueno, corresponsal parlamentario de La Voz de Galicia en Madrid. Primera gran crisis de gobierno de Rajoy. ¿Tenía otra salida Gallardón, además de dimitir? Pues no, ninguna. Sobre todo después de la desautorización en toda línea del presidente del gobierno por la mañana. Digamos que era una dimisión que se veía venir, pero desde luego a Rajoy le llega en el peor momento. Rajoy esta mañana, en unas declaraciones que parecían casi improvisadas, pues ya anunciaba la retirada del proyecto. Y después de eso, desde luego, a Gallardón no le quedaba ninguna otra salida más que la dimisión. Si el desencuentro con Rajoy, entre Gallardón y Rajoy, porque en esa comparecencia Gallardón dijo que llevaba ya meses meditando su salida del gobierno, el desencuentro, digo, ¿tiene que ver solamente con esta reforma de la ley del aborto o había una discrepancia vital, digamos, o existencial entre los dos? No había discrepancia vital. Discrepancia vital podría haber habido en el pasado, pero después de que Rajoy nombrara ministro a Gallardón, pues esa discrepancia vital desde luego se daba por superada. Lo que había desde luego por parte de Gallardón, y se ha dejado ver así clarísimamente durante su rueda de prensa, pues es ahora un resquemor con Mariano Rajoy, porque en su rueda de prensa lo primero que no ha querido asumir en solitario el coste político de su propia dimisión y ha venido a decir que no era su proyecto, sino que era el proyecto de Rajoy, era el proyecto del gobierno y que por tanto tan culpable era Rajoy, ha venido a decir como él, aunque él es el que ha tenido que asumir las consecuencias. En cualquier caso, ¿el sacrificio de Gallardón libera a Rajoy de las consecuencias, pues por lo menos electorales, de esta reforma? Que, como dices tú, al fin y al cabo la reforma o la propuesta de reforma la aprobó el Consejo de Ministros. ¿Queda ya liberado Rajoy de la carga de esta reforma? Bueno, de lo que es la carga de la reforma puede quedar liberado, pero desde luego no de sus consecuencias en términos electorales. Desde luego lo que ha sido es un error catastrófico, visto los resultados por parte del gobierno, en haber impulsado una ley, lo que ha conseguido enfrentarle con todos los sectores opuestos al aborto, para luego retirarla y haberse enfrentado ahora pues con todos los sectores que estaban esperando que el gobierno cumpliera su promesa. El resultado, desde luego, no puede ser peor en términos políticos. Claro. Ahora bien, sí, Rajoy puede presentarse ahora como la persona que al menos ha frenado una reforma de la ley del aborto que sorprendentemente ha sido presentada por el ministro que se consideraba como el más progresista, como el que se consideraba la derecha civilizada del PP, y que sin embargo ahora se va casi como un reaccionario delante de otros líderes, como puede ser el propio Feijóo, Monago, personas que se habían opuesto a esta ley. Bueno, da la sensación de que ahora nadie en el Partido Popular quería esta ley. ¿Por qué ha llegado hasta aquí Rajoy? Sí, eso es lo más difícil de explicar. Bueno, hay dos teorías. Una teoría, que es la que se quiere hacer llegar, incluso pues desde las terminales del propio PP, es que Gallardón ha ido por libre, se ha pasado de frenada. Bueno, Gallardón, todos conocemos su pasado, cuál es una persona que, bueno, ha cambiado, digamos, de criterio y de opinión en muchas ocasiones en función de sus intereses políticos. Lógicamente, él entendía que el gobierno quería cumplir con su compromiso de reforma del aborto y ha hecho una reforma de máximos, digamos. Los que quieren presentar esta teoría indican que Rajoy no le ha gustado esa reforma y la ha retirado. La otra teoría, a mi juicio más plausible, es que Rajoy ha comprobado a través de encuestas internas, a través de los estudios que le ha presentado pues Pedro Arroyo, el eterno gurú del PP, pues que iba a ser catastrófico los resultados, porque iba a perder una gran parte de su electorado a la derecha, y más ahora que han surgido partidos por la derecha que pueden restarle votos y que han decidido retirarlo y de alguna forma sacrificar a Gallardón. ¿Nos creemos que deja la política? Bueno, desde luego no es la primera vez que lo anuncia. Y me resulta muy difícil pensar que una persona como el doctor Luis Gallardón, que lleva desde los 24 años en política, que ha mamado la política en su casa desde que nació, porque su padre ya fue uno de los fundadores de AP, pues vaya a abandonar para siempre la política. Es un hombre relativamente joven, es un hombre desde luego que, a pesar de este mazazo que ha sido tener que salir del gobierno, pues tiene un prestigio político, ganado durante muchos años, y me resulta muy difícil dar por definitiva esa retirada política, y más cuando acabamos de ver
como su eterna rival, Esperanza Aguirre, anunció exactamente lo mismo hace muy poco y ahora la tenemos intentando ser alcaldesa de Madrid, ¿no? Efectivamente, es que hoy recordábamos en la redacción ese anuncio de retirada de la política también de Esperanza Aguirre. Bueno, Gallardón era sin duda uno de los ministros más políticos del gabinete de Rajoy, apelabas toda esa trayectoria vinculada incluso a su propio padre. ¿Pierde pulso político el gobierno de Rajoy con esta dimisión? Bueno, el gobierno de Rajoy pierde uno de los mayores emblemas políticos que tenía. No era un gobierno excesivamente político, sí había algunos referentes, uno de ellos era Gallardón. La persona que le va a sustituir es una persona de un perfil absolutamente técnico, una persona que era el número 2 actualmente del Ministerio de Fomento. Y sí, Rajoy parece que ha entendido que es mucho más eficaz para él pues no rodearse de personas con un criterio político propio, y los mínimos cambios que ha hecho hasta ahora, que son sustituir a Arias Cañete, la ha sustituido por una persona de un perfil totalmente técnico en agricultura, y ahora ha vuelto a hacer el mismo paso. Lógicamente, Rajoy ha entendido que si él tiene que liderarlo todo, pues para qué va a tener personas que puedan inmiscuirse o crearle problemas, ¿no? Supongo, Gonzalo, que hoy el entorno del Parlamento era un hervidero, supongo, ¿no? Pues sí, porque Alberto Ruiz Gallardón es un personaje muy peculiar dentro de la política española. Tiene amistades pues en todos los grupos, porque es una persona que tendrá gente que le guste y gente que no, pero es una persona que siempre ha sido educada, siempre ha sido cortés en las formas con todo el mundo, y ya digo, tiene amigos en el Partido Socialista, tiene amigos en Convergencia y Unión entre los nacionalistas. Bueno, es una persona de un perfil peculiar en el PP y desde luego allí pues todo el mundo opinaba. Incluso desde la izquierda, sus enemigos más furibundos, digamos, que podrían ser, en este caso concreto, el aborto, el propio Llamazares, pues lo que ha intentado es decir que Gallardón es un ejemplo por haber presentado la dimisión y que la responsabilidad no es suya. Bueno. En fin, Gonzalo, que muchísimas gracias por trasladarnos el pulso de la noticia de la jornada, esa dimisión prevista, pero aún así voz llamativa de Alberto Ruiz Gallardón. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, Gonzalo, un beso. Bueno, decíamos, José Luis Díaz Gómez, siembra y memoria, muerte y vocación de un médico republicano. Vamos a hablar en detalle de esta experiencia, pero vamos a conocer un poco mejor a nuestro invitado de esta noche a través de este vídeo. Cuesta resumir la trayectoria de una eminencia de la medicina como es José Luis Díaz Gómez en apenas unos segundos, sobre todo porque este nieto de gallegos nacido en México ha compaginado su trayectoria académica con la investigación, la divulgación, la docencia o la escritura. Me ha interesado escribir para un público más amplio. Una labor que podría llamarse de divulgación. Autor de unos 150 artículos científicos, miembro de la Academia de la Lengua Mexicana y profesor de la Universidad Nacional Autónoma del país. También ejerció como investigador asociado de instituciones mundiales como Harvard o el Hospital de Massachusetts, pasando también por Santiago de Compostela como profesor visitante. Médico cirujano, su especialidad es la psicobiología, el estudio de las bases biológicas y cerebrales de la mente. Pero la suya, además de ser una mente privilegiada, también lo es comprometida. Su ensayo biográfico, Sementeira e Memoria, lo escribió en gallego y hasta aquí se desplaza con frecuencia. Lo une un vínculo de esos que son difíciles de borrar. Su nacimiento en la ciudad latinoamericana no fue casual. José Luis Díaz es hijo del hermano mayor de Manolo González Díaz, o pequeniño do Incio o el médico de los pobres, el último alcalde republicano de esta localidad lucense, donde también ejerció la medicina cobrando solo a los que podían permitírselo. Fusilado el 11 de septiembre de 1936, sin juicio ni causa y enterrado en una tumba anónima. Casi 80 años después, el paradero de su tío sigue siendo un misterio. El gobierno esgrimió primero como excusa que no era el momento, después que no había dinero. Esto a pesar de los tirones de orejas de la ONU. Estos días le ha vuelto a advertir a España si hay espacio legal para abrir las causas contra el franquismo y resarcir a las víctimas. Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas. Asociaciones memorialistas y de proyectos universitarios no han recibido prácticamente ninguna financiación por parte del Estado central. ¿Temas de interés? A José Luis Díaz, tal vez sus conocimientos sobre la mente y el comportamiento humanos lo siguen ayudando a entender hoy la sinrazón de aquellos días e incluso la de estos. Bueno, muy vinculado a Galicia, pero nacido en México. ¿Cuándo fue consciente de la peripecia vital y política de su tío Manolo? Toda la vida. En realidad yo escuché la historia del tío Manolo desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón. En casa se hablaba de él. Y hace un rato hablaba con Lourenço sobre la visita del siguiente hermano de Manolo, que fue también alcalde. El primer alcalde republicano de Oincio fue el hermano de Manolo.
que era el profesor, el maestro y fue a visitar a mi padre y fue allí donde probablemente por primera vez le dijo los pormenores del asesinato y yo tendría 5 o 6 años y el recuerdo que tengo es el del impacto que produjo esta historia en mi conciencia en ese momento. Me acuerdo que me sacudió, ¿no? la idea de un tío torturado, ¿no? Yo no sabía mayor cosa, ¿no? del asunto. Pero lo que sí, por ejemplo, a partir de entonces tomo la decisión, o se toma la decisión en mí de ser médico, como mi tío, ¿no? O sea, claro. es el promotor de mi vocación, ¿no? Entonces, toda la vida. Pero hay un momento también muy importante. En 1986 vengo a Galicia, visito la casa de la familia en la aldea, en Oincio, en una pequeña aldea llamada Silgueiros, y mi primo, el campesino que está a cargo de la casa, me trae un legajo de documentos de la casa, antiguo, algunos que datan del siglo XVII o XVIII, sobre compras y ventas y testamentos y demás. Y yo, hojeando esto, me encuentro en la mitad del asunto con una hoja escrita por mi abuelo, Juan, el padre de Manolo, que dice escuetamente: hoy, 11 de septiembre del 36, me mataron los fascistas a Manolo, de La Llosa a Incio. Yo saco esta hoja y se la enseño a mi primo, el mayor de la casa, y le digo: mira lo que me encuentro aquí, ¿tú sabías de esto? Y me dice Juan: pues no, nadie lo había visto. Entonces yo me siento personalmente obligado, señalado por mi abuelo, que además era mi abuelo favorito. Yo lo traté poco antes de su muerte, durante varios años, mientras vivía aquí, del 53 al 57, él muere en el 58, era mi abuelo favorito. Sí. Y me encuentro con esta nota en el 86, entonces me siento involucrado y emprendo entonces una investigación ya más sistemática sobre su caso, etcétera, entrevistando a la familia, buscando documentos, etcétera, ¿no? Vamos a entrar enseguida en los detalles de la vida de su abuelo Manolo, pero vamos a hacer un pequeño inciso con... Tío Manolo. Perdón, tío Manolo, sí. Pero vamos a hacer... Es que quería hablar de su abuelo precisamente porque ¿sí? En ese discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua, de la que usted forma parte, de la mexicana, quiero decir, si no me fallan mis fuentes de información... Bueno, academia... No, esa no es real. Tienes razón, tienes toda la razón. En fin, es muy republicano. El lenguaje que nos traiciona, efectivamente. No, decía que en ese discurso de entrada creo que les propuso un ejercicio a la audiencia, a las personas que lo estaban escuchando, que era que pensaran en el ser querido al que más recordaban con más afecto, creo que era algo así. En su ancestro más querido, sí. ¿Y usted en qué pensó? En él, claro, ahí mismo lo pongo. Bueno, yo usé ese ejemplo para hablar un poco de la recuperación de los actos mentales que ocurre ahora mediante la neurociencia, ¿no? Uno de los objetivos de la neurociencia es entender la mente humana y se dice que ya podemos empezar a leer la mente mediante instrumentos cerebrales. Entonces yo usé ese ejemplo para decir, bueno, aún suponiendo que se leyeran las palabras que ocurren en mi mente alrededor de mi papá Juanito, o de cualquiera de la audiencia alrededor de su ancestro más querido, eso sería nada más una pequeña parte mínima de lo que ocurre en la mente, donde no estarían ni los sentimientos, ni las connotaciones, ni muchos de los elementos que conforman realmente la experiencia humana. Entonces traje ese ejemplo. Bueno, lo traje no solamente para ejemplificar lo que quería decir desde el punto de vista científico, sino también para hablar de Galicia y de mi familia y etcétera, ¿no? Que me es tan importante. Bueno, el abuelo Juanito, el ser querido que recuerda con más afecto, nuestro invitado de esta noche, pero me interesa hablar del tío Manolo. ¿Cuál es, en el libro está recogido, pero a lo mejor parte de nuestra audiencia no saben cuál es la peripecia, qué pasó con el tío Manolo? ¿Qué pasó? Era alcalde, era médico en Oincio y llegó el año 1936, ¿y qué sucedió? Bueno, él fue médico, estudió en Santiago de Compostela. Formaba parte de un círculo muy interesante, ¿no? Sí, Castelao, ¿no? Castelao estaba presente. De hecho, nace un día antes que Castelao. O sea, eran contemporáneos. Era o pequeñillo de Oincio porque tenía una estatura muy pequeña. No salió a usted no salió a él entonces. Digo, porque no es pequeñillo. No, pero y él estudió entonces en la facultad, se volvió un médico municipal, entregado a su profesión, altruista, comprometido con la gente. Y además se formó el Partido Izquierda Republicana en Oincio, siendo el primer presidente del partido.
Era un militante en contra del caciquismo local, lo cual lo señalaba pues, claramente en esa época, ¿no? Y en el 36, cuando entran las tropas falangistas a Oincio, él huye, se mantiene huido, lo apresan alguna vez, pasa tiempo en la cárcel de Monforte, unos días de hecho. Aparentemente lo sacan a pasearlo, pero lo dejan ir, no sabemos los detalles de esta historia, pero finalmente él se esconde en la casa de un farmacéutico cerca del pueblo, en Tuimil, en Bóveda, y lo apresan el 11 de septiembre en la mañana, lo atan a la cola de un caballo, lo llevan en arrastre público prácticamente, desde Tuimil hasta Incio, que son unos 5 kilómetros, y ahí lo matan en el atardecer del 11 de septiembre. No permiten que nadie se acerque al cadáver, el que lo tiene que rescatar, que es el único que anda libre, es mi primo mayor, Guillermo, de 17 años, y lo lleva en una carretilla hasta el cementerio de Oincio y lo entierra clandestinamente en el cementerio, no puede darle una sepultura oficial. Y ahí está, probablemente ahí está, si es que queda algo, ¿no? Pero debajo de una carretera, porque el cementerio es cerrado en el 83, sí. Y después pasa la carretera de Bóveda a Incio por encima. ¿Pero lo han buscado? O sea, ¿se ha hecho algún trabajo? Sí, como no, yo hice búsqueda? la petición a la Asociación de la Memoria Histórica desde que se fundó, en los 80s. Sí. Puse el caso de mi tío, hicieron una búsqueda muy sistemática, muy profesional, los arqueólogos, y determinaron que de existir el resto estaría debajo de la carretera, y ellos no pueden hacer nada al respecto. Ah, porque es más importante la carretera. Bueno, qué bueno que lo dice usted. Es una forma de verlo. Una forma de verlo, ¿no? Pero estamos pugnando aún, a pesar de que ha sido, realmente la memoria del tío ha sido bastante recuperada, sobre todo hace 3 años, en una ceremonia que logramos hacer, pusimos un busto en el centro del pueblo, pusimos un monolito en el sitio del asesinato. Esto fue ayudado por la alcaldesa actual de Oincio. Entonces, pues, o sea, su memoria está recuperada. Y a partir del asesinato, ¿qué sucedió aquí? Porque nos acaba de contar que usted tenía 5 años cuando por vez primera escucha la historia del tío Manolo, con ese impacto que nos acaba de describir, pero ¿qué pasó con la memoria de Manolo durante todas esas décadas? Aquí. Bueno, la historia aquí es una historia como tantas, yo me imagino, pero está bien documentada. La familia se vuelve una familia señalada. Es la familia del médico muerto, del médico republicano, del rojo, del comunista, que no lo era. Era un miembro de izquierda republicana como Azaña Casares Quiroga. Tenía un perfil totalmente distinto. Pero la familia sufre, y sufre un ostracismo, represalias en el momento sí. Mi tío Pepe y un cuñado Nabor acaban en la cárcel con Manolo, a ellos afortunadamente no los matan, pero la familia sufre una marginación y una penuria severas, pero finalmente salen adelante, ¿no? Más que menos. Todos los hermanos típicamente de Galicia emigran, ya desde antes, desde luego, mi padre antes y 2 hermanos más a América. Pero la familia que se queda ahí sufre. La viuda finalmente emigra también como refugiada política a Buenos Aires. De allí recibe una enorme cantidad de información para hacer este libro. De los descendientes de ella, sobrinos de ella en Buenos Aires, me mandan información, incluso alguna de ella espectacular, como la foto de la cuadrilla que lo mató. Es que le voy a preguntar por eso. ¿Saben quiénes empuñaban esas pistolas? Hay fotos, por lo que me está diciendo. La foto que me mandan de Argentina es una foto de una cuadrilla de fascistas que se conoce con el nombre de la Escuadra Negra de Irechalva, que eran sicarios, pistoleros, al mando de los políticos que tomaron el poder en esos pueblos. Y conocemos algo de los que participaron en esto, pero la foto es sorprendente porque es una foto posada, probablemente en una feria de pueblo. Todos ellos están apuntando con sus rifles, vestidos de milicianos, ¿no? Es muy difícil ese tema. Pero a usted le cuesta especialmente por la vinculación familiar, claro, o porque no entiende nada de lo que pasó. No, bastante entiendo. ¿Hasta qué punto le sigue emocionando? Quiero decir, ¿hasta qué punto sigue siendo algo que toca algo sí, muy como profundo, ¿no? Bueno,
La historia es tremenda. Cuando ya finalmente salieron estos libros, porque salieron en gallego y otros, que además, corrigiendo un poco lo que pasó ahí, no lo escribí yo en gallego, me lo tradujo a uno de mis parientes aquí de Galicia, que sí escribí completo y salió en castellano, es este. Pero me costó mucho. O sea, a nivel personal son historias muy fuertes, muy impactantes, ¿no? Finalmente han matado a un hombre bueno, a un hombre honesto, cercano, que además fue una figura importante en mi vida. Entonces, enfrentarse allá a los hechos finos de lo que... De los detalles, ¿no? De los detalles, comprobar, por ejemplo, que probablemente influyó tanto como su posición política, influyó probablemente rencillas, venganzas de los propios caciques, del clero, etcétera, ¿no? Eso es muy pesado. ¿Cuál es el sentimiento que usted alberga? ¿Tristeza? Todos, ¿Rencor? Todos esos y más. Todos. Sí. Vaya nombrando, porque son orgullo, tristeza, enojo, indignación, todos. Todos esos. Sí. Y esa indignación la multiplica lo que pasó una vez muerto el dictador Francisco Franco. ¿Cómo se ha gestionado en España todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica? Esa es una buena pregunta. Sí, a mí me costó muchísimo trabajo llegar con mi familia, los que me ayudaron aquí, llegar al punto de la recuperación histórica y del homenaje, porque había una cerrazón completa para poder realizar una cosa tan simple como es reconocer a un hombre bueno que había sido torturado y masacrado en la guerra, ¿no? Y esto sí me dejó, pues en muchas ocasiones frustrado y molesto, porque no entendía yo. Finalmente ya entendí que esto fue producto de una transición en donde el pacto era el olvido. Y esto a mí me parece, ya desde México, me parece un error craso. No se puede olvidar eso. La única forma de sanar esa herida, en vez de abrirla, como me decían algunos, en vez de abrir la herida al hacer esto, la estamos cerrando. Claro, porque ese es el argumento que se da desde determinadas instancias para no hacer un trabajo que se está reclamando desde instancias tan poco sospechosas como puede ser la ONU. Lo de abrir las viejas heridas o fomentar que vuelvan a emerger las famosas dos Españas. Usted, cuando escucha esto, de esta justificación para que las cosas no se hagan, para consentir que siga habiendo restos en cunetas y debajo de carreteras, ¿qué les dice a las personas que siguen apelando a esta necesidad de no remover viejos rescoldos? Bueno, yo apelo a varias cosas, entre otras a Alemania, porque en Alemania pasa lo contrario. A mí los que tenemos cierta posición política nos criamos con la sospecha de Alemania por haber prohijado el nazismo y demás, pero cuando llegué a Berlín por primera vez en los años 80, me reconcilié, porque Alemania purga de manera completa y patente el Holocausto, ¿no? Está presente ahí. Está en todos lados. No se encuentra uno suásticas en la calle, ¿no? En los edificios. El asunto está purgado, está asumido, está abierto, ¿no? Psicoanalizado casi, ¿no? Yo diría, de alguna manera. Y aquí no. Aquí está esta cosa de que mejor olvidar, mejor no tocar eso, mejor no abrir las heridas. Las heridas están abiertas, estarán cubiertas ahí con un mal apósito, ¿no? Pero las heridas están abiertas y lo que hay que hacer es descubrirlas para atenderlas y para sanarlas, ¿no? Entonces, eso yo tengo una posición como muy contundente en ese sentido. Con respecto a eso, decía que vas a Berlín y no ves esvásticas por la calle. A ver si usted es capaz de explicarnos cómo es posible. Me refiero a un último incidente que tiene que ver con una ciudad gallega, con Vigo, y con un símbolo franquista, que es una cruz que está en Ocastro, que es una zona de la ciudad de Vigo, pues erigida por los fascistas en memoria de determinadas personas. Ha habido una discusión, hay una sentencia judicial que obliga a derribar esa cruz, precisamente porque se considera un símbolo fascista, y hay un alcalde del Partido Socialista que va a recurrir esa sentencia. ¿Por qué cree usted que puede...? Exactamente, es una cruz. Oí la entrevista, es una cruz. ¿Por qué? O sea, ¿usted qué explicación encuentra a esta especie de desquicie casi? Porque estamos hablando de un alcalde del Partido Socialista. ¿Cómo es posible que suceda esto? Bueno, la explicación esa ya no la tengo.
Veo los hechos, me sorprende la ambigüedad de los hechos y me sorprende incluso en personas cercanas a este caso, donde hay una extraña ambigüedad de reconocer, en el caso de mi tío, a un hombre honesto y demás que fue muerto injustamente, pero al mismo tiempo el seguir clamando con que lo mejor de eso es tan terrible que lo mejor es olvidarlo, ¿no? Entonces es frecuente esto. Yo tengo la impresión, pero esto es una interpretación mía que está sujeta a la opinión de los que están aquí presentes y que han crecido en esto, ¿no? La interpretación es que la transición convence de la necesidad del olvido, convence de que la única forma de pactar una transición democrática y sin mayores problemas es hacer esta cosa de la expiación, ¿no? De que la guerra fue terrible, todos somos culpables, todos sufrimos mucho y lo mejor entonces es olvidar, ¿no? Y esto es una equivocación. La guerra no fue así, fue un golpe de Estado sanguinario. Y bueno, ¿por qué no llamarlo por su nombre, ¿no? Y además en Galicia especialmente, porque aquí, como Lourenço... No hubo guerra. No hubo guerra, aquí no hubo guerra, aquí hubo una invasión. Bueno, enseguida voy a ampliar la mesa, especialmente a Lourenço, al resto también, pero a Lourenço particularmente. Vamos a ponerse un supuesto. ¿Cómo cree que sería Galicia y cómo cree que sería España si hombres buenos como su tío Manolo no hubieran sido asesinados? Si una generación de personas comprometidas, con una ocupación intelectual y profesional muy determinada no hubiera sido asesinada o no hubiera tenido que exiliar, como sucedió con otros. ¿Qué sería España hoy sin todo ese agujero negro de los 40 años del franquismo? Bueno, yo apostaría que sería mejor, así de entrada. O sea, la Segunda República, con todos sus errores, y mire que los tuvo, ¿no? Estoy leyendo ahora, más o menos en detalle, un libro sobre Casares Quiroga, que me fue dado esta mañana, y ya me lo estoy bebiendo. Bueno, Casares Quiroga, que es uno de los héroes de la izquierda republicana y de la Segunda República, cometió errores. Evidentemente están ahí, errores graves, incluso de autoritarismo y demás, pero era un régimen democrático, era un régimen con objetivos de una reforma profunda, cultural y de todo tipo. Mi tío es uno de tantos militantes, él es un soldado de la República en el sentido de que estaba en su puesto como médico, pero sus objetivos eran salud, educación y demás, que eran los ideales. Y yo creo que siguen siendo para cualquier persona pensante, ¿no? Una mejor sociedad se construye a través de la educación, de la sanidad, de la higiene, de combatir las consejas, etcétera, ¿no? Y esto implicaría un progreso. La República falló, no en ese sentido, falló porque no pudo con las revueltas tanto de derecha como de izquierda que se crearon ahí, pero yo estoy absolutamente convencido de que si hubiera triunfado sería una mucho mejor sociedad. Y la demostración, entre otras, es que yo tengo república por todos lados, porque los refugiados españoles que llegaron a México en el 39 hasta los años 40 y demás, significaron una diferencia inmensa para México, por decir algo que nos toca cerca. Que aportaron muchas cosas a México. Claro. Llegaron 500 médicos nada más, o sea, llegaron miles, ¿no? Pero nada más médicos llegaron 500, cuando en la Ciudad de México había 500 médicos más o menos. O sea, de repente tenemos una entrada de gente preparadísima en los mejores lugares de Europa. Todos ellos habían ido con becas de la Institución Libre de Enseñanza o con lo que fuera, ¿no? Y se habían preparado en los mejores sitios. Entonces, mi maestro en particular de psicobiología, de psiquiatría y de neuropatología fue alumno de Cajal directamente, como varios otros. Entonces llega una fuente, un río de intelectuales de primer orden, además curtidos en una posición política y de compromiso social extraordinario, con una ética personal impecable. ¡Qué pérdida para España! Y eso se puede reproducir en otros países americanos, ¿no? Pasó un poco, sí, lo mismo en Uruguay, en Argentina y en todos los países en los que se produjo ese aporte. Sí.
¿Cuál es el sentimiento en estos momentos desde México? ¿Se entiende lo que está pasando con la gestión de la memoria histórica aquí en España? ¿Y hasta qué punto hay pues, un sentimiento de frustración o de decepción? No sé cuál sería la palabra más Bueno, precisa. a mí me ha llamado la atención que en México la presencia de los refugiados, así son llamados cariñosamente, los exiliados políticos de la guerra, los refugiados son parte de nuestra historia, una de las partes de las que nos podemos realmente enorgullecer. O sea, se abrieron las puertas, llegó toda esta gente que venía desesperanzada y se les dio otro mundo. Me viene a la mente, en un momento dado, a los 50 años, se hizo un homenaje a los refugiados en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, a los maestros refugiados que estaban ahí. Y al que le toca dar el discurso fue al decano de todos ellos, que fue un importante filósofo, Eduardo Nicol. Yo ya lo estaba tratando bastante, yo lo llevé a la ceremonia, además un hombre ya muy mayor, cerca de los 90 años, ¿no? Y él dio el discurso por parte de los refugiados en la ceremonia y dijo algo impresionante, aún me acuerdo ahora, dijo: nosotros no somos españoles, somos mexicanos nacidos en 1939. Caray. O sea, eso pesa, ¿no? Bueno, yo creo que dedicaríamos todo el programa a hablar de este asunto, pero vamos a tener poco tiempo, o sea que quería una pequeña impresión de la mesa, empezando, como decía, por Lourenço. Bueno, eu é que me encanta escutar a José Luís e creo que é moito mellor todo o que el di que o que podamos decir nós, porque o di como acabamos de escuitalo. E só quero dicir dúas cousas. Unha, el dixo algo que eu tiña anotado aquí, e xa o dixo el, e que foi o que dixo Gregorio Sanz, ¿no? Un de tantos. O pequeniño do Incio foi un de tantos, que é o título dun libro de Gregorio Sanz, precisamente, Mestre de Ribadeo. E logo utilizo a experiencia que conozo del desde hai uns anos, e foi unha gran fortuna conocelo, porque detrás deso está, para min, a explicación de algo do que está pasando. Muitas veces nos pasan cousas que non sabemos como explicar, ¿no? Pois detrás do que el fai, que é a construción desa memoria familiar que lle chega desde Uruguai, lle chega desde Argentina, lle chega desde México, desde Pontevedra, Ourense, desde onde está toda a súa familia, está o que eu chamo a forza da memoria mergullada, ou soterrada, porque está ali abaixo. El está enterrado, pero a familia sabe que non había ninguna razón para matalo, que todos os valores que lle transmite a familia son valores positivos, e iso é incomprensible, ¿no? E eu creo que o que demostra xustamente o traballo que fai el, como que fan moitas outras persoas, ¿no? É dicir, houve asociacións, houve miles de persoas que en Galicia e en España traballaron isto e fixeron isto, ¿no? Nos últimos anos. Pero o traballo de José Luís é moi singular, precisamente porque ele é un académico reputado, un experto en memoria desde outro punto de vista, e todo eso engade, digamos, mételle moito valor engadido. E quería enlazar isto con algo que mencionabas de Pablo de Greiff, e só dúas cousas. Pablo de Greiff é o relator da ONU, un colombiano, discípulo de Habermas, traballa en Nueva York, experto en cuestións de memoria, e foi encargado pola ONU, ele é relator de isto que se chama verdad, memoria, non repetición, e non sei cantas cousas máis, son nomes complicados que poñen nas Nacións Unidas, e fixo informacións e reportes sobre moitos países. E conoce moi ben o caso español, ten moitos amigos aquí, e por fin tratou o caso español. E presentou o día 11 ou 10 en Xinebra o seu reporte, como chaman eles, sobre o caso español e sobre o caso uruguayo. Estuvo aquí traballando con nós co proxecto Nomes e Voces, eu tuve a oportunidade de volver a estar con ele en Nueva York cando estaba redactando o informe en abril, e el, de todo o que el plantexa, eu destacaría dúas cousas. E se pode ver en rede, porque na televisión da ONU está accesible e está publicado tamén, o que el di no debate, o que di o resto dos participantes de 20 países do mundo e o que di a representante do goberno español. E ten moito que ver co que el mesmo nos transmitía e co que el di no informe. E el di dúas cousas, entre outras moitas, que me parecen moi relevantes. Unha, a democracia española non corre ningún perigo por recoñecer o que xustamente José Luís quere que lle reconozan. É dicir, que as víctimas foron asesinadas e os seus descendentes continúan sendo torturados en sentido administrativo, en sentido máis que metafórico, por unha democracia que non atende as súas reivindicacións. El di que en ningún sitio, salvo en Guatemala, encontrou tanta distancia entre o pouco que piden as víctimas, que é moi pouco, que os recoñezan, que os queiran, pouco máis, que os desenterren, e o que dá ao Estado, que plantexa constantemente problemas terribles, ¿no? Exemplificado nesta idea de que non podemos reabrir heridas, e, en fin, ele explicou moi ben en términos médicos o que significa eso. E logo decía outra cousa que eu creo que é moi relevante, e que tal vez un dos primeiros que o di, ainda que conste que en Galicia na época do goberno bipartito se buscou unha solución nese sentido, ¿no? E é que
no Estado español ocurre algo asombroso, monstruoso, diría él non o di así, ¿no? Que é a deixadez do Estado respecto de un montón de persoas que foron asesinadas. É dicir, incluso a privatización dese labor. É certo que a RMH se encarga deso, e é certo que se financia e se financiou, digamos, a particulares para facer algo que en calquer país do mundo ten que estar vigilado por un forense e sobre todo por un xuiz. En que país do mundo aparece un cráneo con un furado, que recorda máis un famoso conto do século XIX, El clavo, sin que un xuiz diga nada, nin mire? Por que fai eso? Bueno, porque hai a conciencia de que todos sabemos o que pasou. E todos sabemos que non hai nada que facer. Pero eso en términos legais e morais é repulsivo, simplemente. A ver, Adina, quería escucharte a ti también, siempre apelo a tu origen rumano, bueno, porque aporta siempre un punto de vista un poco paralelo al que podamos tener los que estamos aquí metidos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, además esta noche tengo varias razones de alegría de estar en esta mesa, más allá de Gallardón, ¿no? Eso está claro. Pero por un lado porque por la presencia de alguien de la UNAM, yo hice una estancia en la UNAM de 6 meses, financiada por el gobierno mexicano, y de hecho es una de las universidades que respeto muchísimo porque es una de las universidades muy bien consideradas en todos los rankings internacionales y es una universidad estupenda. Y además de estar con este tema de justicia transicional y reconciliación. Para mí es un tema muy importante, entre otras cosas porque lo trabajé durante mis estudios masterales, ¿no? Y en ese periodo tuve la oportunidad de visitar 2 centros. Uno de ellos es el de Pablo de Gryf, ¿no? El International Center for Transitional Justice, y el otro es el Centro de Justicia para el Estudio de la Reconciliación y la Violencia de la Ciudad del Cabo, ¿no? De Sudáfrica. Y en la Ciudad del Cabo tuve la oportunidad también de compartir algunas conversaciones y cenas con Charles Villavicencio, que fue el jefe de la investigación, que coordinó toda la investigación en los crímenes del apartheid, ¿no? De la Comisión de Reconciliación y Verdad de Sudáfrica. Esa comisión fue un modelo realmente en muchas partes, y debería ser un modelo en todas las partes del mundo, ¿no? Porque consiguió a la vez mandar un mensaje de reconciliación y trabajar con este mensaje de reconciliación de un país profundamente dividido, ¿no? Que sí, en esto con una rapidez brutal. Además. Claro, que aunque la división es muy diferente y implica porcentajes muy diferentes de la población en España que en Sudáfrica, sigue siendo una división muy importante, ¿no? Y en eso los 2 países son parecidos, y a la vez abrir todo esto a debate público, abrir todo esto al reconocimiento de lo que había pasado durante los crímenes del apartheid, ¿no? Ese reconocimiento público permitió a un país entero, ¿no? Realmente pasar por todo ese proceso de reconocer qué fue lo que pasó, y eso pone las bases morales de un país, ¿no? No se puede tener ese debate, no se puede no tener ese debate en un país y pretender tener unas bases morales y unas bases valóricas con las cuales podamos seguir adelante. Eso es algo muy serio, ¿no? Y más allá de esto, también el Estado en ese sentido tiene una responsabilidad profunda, moral, y una responsabilidad también humana, como estaba diciendo Lorenzo, hacia las víctimas, ¿no? Y hacia toda la ciudadanía, no es solo hacia las víctimas, porque la ciudadanía necesita poder tener ese debate. No es verdad que las personas de a pie, de calle, tienen miedo a ese debate. Eso no es cierto. El miedo lo tienen muy pocos que hayan estado involucrados, ¿no? en ese proceso. ¿Pero qué piensas que pasa aquí, lo que pasa? Y yo pienso que hubo un interés político en ese momento, ¿no? Se tomó una decisión que es fruto de un periodo histórico, en el momento en que fue el momento de la transición, donde había personas que tenían mucho que perder si se hubiera tomado otra decisión en ese momento, y después se vendió ese discurso de que es mejor olvidar y se creó una atmósfera de miedo, ¿no? Se fomentó esa angustia alrededor de las consecuencias que puede tener, y esa angustia en primer lugar tiene que ver con las consecuencias que se imaginan que pueden tener los descendientes de los que estuvieron implicados del lado de las familias que pueden haber sido las culpables, ¿no? O las personas que pueden haber hecho estas cosas. Estamos hablando de casi, 2 o 3 generaciones más tarde. Los descendientes no tienen la culpa de nada de todo eso, y las personas, los ciudadanos, son perfectamente capaces de juzgar eso. De hecho, Sudáfrica lo demostró en un momento profundamente vulnerable, con la mayoría de las familias de las víctimas vivas, y hablando de todo eso, estaban en la comisión las familias prestando declaraciones públicas, ¿no? Hablando de todo lo que les había pasado a sus familias, y en todo ese proceso no ha habido ni estallidos de violencia, no ha habido ni odio profundo en las comunidades. El odio profundo existe en el momento
momento en que estas cosas no se hablan abiertamente y no haya una versión. Además, hay muchos escritos sobre justicia transicional que hablan claramente de que el Estado tiene que tener una versión pública, una versión que el Estado da al final de lo que es la verdad de un periodo histórico, ¿no? La verdad, Lorenzo lo puede decir mejor, la verdad tiene muchas caras y la verdad histórica también, pero no puede ser que el Estado no tenga una posición sobre eso, sobre lo que pasó. Entonces, esto tiene efectos también en los libros de historia, tiene efectos en cómo se enseña la historia, no solo en lo que le ha pasado a las familias que han tenido víctimas, ¿no? Y que han pasado por esto. José Luis, tenemos que acabar, pero yo no sé si tiene la esperanza de que esto se llegue a solucionar en algún momento y que la posición pública o la posición oficial del gobierno español se modifique y se atienda a la memoria de las víctimas como corresponde. Bueno, a pesar de que ya es un poco tarde, nunca es tarde. Yo creo que sí, me da la impresión de que las cosas han cambiado. Hemos logrado hacer un homenaje, yo creo que esto está cambiando. Hay varios grupos que han sido muy activos y creo que se está demostrando lo que dice Alina, ¿no? No pasa nada malo al hacer esto, al revés, ¿no? Se ventilan las cosas, se sanea el pasado, podemos entender la historia desde otro punto de vista y yo creo que el pueblo español tiene ciertamente la madurez para asumir que ese es su pasado y que hay que asumirlo como fue, no de otra manera. Yo creo que sí, se va a llegar a eso. Siento que es un poco tarde, ¿no? Porque ya los protagonistas iniciales... Claro, ya no están. Ya no están. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra hoja de ruta. Una pena porque decía que dedicaríamos todo el programa a hablar de este asunto, pero han pasado más cosas en España, incluida ese motivo de alegría para Dina y para muchas otras personas, que es la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad y enseguida volvemos porque hablaremos de más cosas que tienen a lo mejor algo que ver con cómo se están resolviendo algunos problemas en estos momentos en España, como es el caso de Cataluña. Unos 2 minutos de publicidad y regresamos enseguida.